¿Qué pasaría si el perro que te salvó la vida cuando eras niño no fuera solo un recuerdo, sino una presencia que todavía camina a tu lado? ¿Y si aquel gato que se dormía en tu pecho en las noches más oscuras no hubiera desaparecido del todo, aunque su cuerpo ya no esté? A veces, cuando apagas la luz y la casa queda en silencio, hay una sensación tan suave que casi no te atreves a nombrarla. Un crujido leve en el pasillo, la impresión de un peso ligero a los pies de la cama, la certeza fugaz de que no estás completamente solo. Durante mucho tiempo te dijeron que eso era solo tu mente intentando consolarte. Recuerdos, costumbre, apego. Pero en el fondo, una parte de ti se resiste a aceptar que un vínculo tan intenso pueda terminar de forma tan brusca. No después de tantas miradas que parecían entenderlo todo sin una sola palabra. No después de esa vez en que lloraste en silencio y él, sin que nadie lo llamara, se acercó, apoyó la cabeza en tu pecho y simplemente se quedó ahí, respirando contigo, hasta que el mundo pareció un poco menos pesado. Lo que casi nadie te contó es que hubo un hombre que pasó gran parte de su vida respondiendo preguntas como esa. No era pastor ni gurú. Era solo un fotógrafo tímido de Kentucky, de educación básica, que tartamudeaba al hablar en público. Edgar Cayce. Nadie habría imaginado que, acostado en un sencillo sofá con los ojos cerrados, se convertiría en una de las fuentes más intrigantes sobre la naturaleza del alma. Cayce empezó a entrar en un estado parecido al sueño para tratar un problema en su propia voz. En trance, describió la causa de la enfermedad y el tratamiento necesario. Funcionó. Intrigados, sus amigos le pidieron que hiciera lo mismo con otras personas. Él se recostaba. Alguien leía el nombre de un paciente lejano, y desde aquel estado describía órganos, lesiones, desequilibrios. Usaba términos médicos que nunca había estudiado y sugería remedios que no conocía despierto. Con los años se registraron miles de lecturas, y las preguntas comenzaron a ir más allá del cuerpo físico. ¿De dónde vengo? ¿Por qué sufro tanto? ¿Qué pasa después de la muerte? Y, inevitablemente, aparecieron también las preguntas que casi nadie se atreve a hacer. ¿Qué ocurrió con mi perro? ¿Mi gato está bien? ¿Un animal tiene alma? ¿Algún día volveré a verlo? Tal vez tú también has sentido esas preguntas ardiendo por dentro, aunque nunca las pronuncies. Temes parecer infantil o ridículo. Temes que alguien te diga que solo era un animal. Pero cuando esas dudas llegaron hasta Edgar Cayce, la respuesta que ofreció no fue una frase vacía de consuelo. Desde el trance, con la misma seguridad con la que hablaba de un órgano enfermo, afirmó que los animales sí poseen una forma de alma, una conciencia que continúa después de la muerte. No exactamente igual a la humana, pero real y persistente. Habló de patrones de alma y de grupos de conciencia, como si cada especie estuviera inmersa en un gran campo espiritual compartido. Un perro no sería solo un cuerpo con instintos, sino una expresión de una conciencia canina más amplia. Un gato, una chispa individual dentro de un océano de ser gato. Lo que vuelve todo aún más sorprendente es lo que dijo después, que el amor humano tiene el poder de individualizar aún más esa chispa. Cada vez que un animal es amado de verdad, cada vez que alguien lo acoge como parte de la familia, esa conciencia se organiza de un modo particular. Es como si ese vínculo actuara como un molde, dándole una forma propia dentro de ese océano grupal. Piensa en el animal que marcó tu vida. No en abstracto, sino en detalles. La manera en que te miraba cuando estabas triste. La alegría con la que corría a la puerta cuando escuchaba tus pasos. Ese hábito extraño que solo él tenía. Esconder siempre el mismo juguete. Dormir en el mismo rincón. Hacer ese sonido específico cuando quería llamar tu atención. Eso, según Cayce, no se pierde en el vacío. Cuando el cuerpo se apaga, la conciencia no se rompe como un vaso que cae al suelo. Cambia de plano. Vuelve a ese campo mayor, pero lleva consigo la huella de todo lo que vivió contigo. Y cuanto más profundo fue el amor,
más nítida permanece esa forma. Por eso algunas personas hablan de sus animales muertos como si siguieran siendo alguien y no solo algo del pasado. Kayse diría que eso ocurre porque la conexión no se rompe con la muerte. En muchas lecturas describió animales que, después de partir, permanecían por un tiempo cerca de quienes amaban, no atrapados ni sufriendo, sino por elección amorosa. Desde un plano que él llamaba astral, una dimensión entrelazada con nuestro mundo como una capa invisible, se acercan para acompañar, observar, proteger. Desde ahí, según sus descripciones, pueden dejar pequeñas señales. El sonido de pasos donde no hay nadie, la sensación física de un cuerpo pequeño que se apoya contra tus piernas, un olor familiar que aparece de repente en una habitación cerrada. A veces el encuentro se hace más claro en sueños. El animal se muestra sano, lleno de energía, como en sus mejores días. Te mira con la misma expresión de siempre, lo abrazas, y al despertar una parte de ti insiste en que aquello fue mucho más que un simple sueño. Quizás aquella noche en la que te dormiste llorando, sosteniendo su collar entre los dedos, y soñaste que corría hacia ti en un lugar que no existe en ningún mapa. Fue un momento real de contacto entre dos conciencias que se reconocen. Quizás esa sensación repentina de paz que a veces te invade cuando piensas en él, no nace solo de tu memoria, sino también de algo que viene de fuera, como si del otro lado alguien respondiera a tu tristeza con una caricia invisible. Lo que Edgar Cayce sugería en el fondo era algo radical y sencillo, que los animales no son capítulos menores en la historia espiritual de la humanidad. Son parte de nuestro aprendizaje. A través de ellos aprendemos a cuidar sin tantos condicionamientos, a recibir amor sin tanta desconfianza, a estar presentes en lo pequeño. Y ese aprendizaje no termina cuando dejan de respirar. Continúa, aunque duela, en una dimensión donde el amor ya no depende del cuerpo. A veces, cuando alguien pierde a un animal, las personas alrededor intentan consolar diciendo frases bien intencionadas pero vacías. Era solo un perro. El tiempo lo cura todo. Puedes adoptar otro. No saben que esas palabras, en lugar de aliviar, hieren. Porque lo que perdiste no era una mascota. Era un ser que conocía tus silencios. Un compañero que veía en tus ojos lo que otros nunca notaron. Un alma que compartió contigo momentos que no podrás explicar a nadie sin que parezca exageración. Y es precisamente aquí donde las revelaciones de Cayce se vuelven tan poderosas. Porque según él, el vínculo emocional entre un humano y un animal no es un accidente. No ocurre porque sí. Es un cruce de caminos entre dos conciencias que se reconocen desde planos más profundos que la memoria. Es un acuerdo silencioso. Un pacto que no se rompe cuando uno de los cuerpos deja de funcionar. Cayce afirmaba que los animales, especialmente aquellos que desarrollan una relación estrecha con humanos, avanzan espiritualmente a través de ese amor, no porque entiendan los conceptos humanos de cielo, alma o eternidad, sino porque vibran a través del afecto más puro que existe en la experiencia terrenal, la lealtad completa, el amor sin condiciones, la entrega sin miedo. Y cuando ese cuerpo que tanto amaste se apaga, no estás presenciando un final. Estás presenciando un movimiento, una transición, una especie de expansión en la que lo esencial, la conciencia, la identidad amorosa, aquello que realmente reconocías cuando mirabas sus ojos, sigue adelante. Por eso Cayce decía que, en muchos casos, el animal no se aleja inmediatamente del plano físico. Permanece cerca, especialmente si percibe tu dolor. Desde ese estado más libre, más ligero, intenta enviarte señales, impresiones emocionales, sensaciones sutiles, imágenes en sueños que parecen demasiado vivas para ser producto de la mente. Él explicaba que los animales poseen una sensibilidad natural para moverse entre dimensiones. No cuestionan, no se resisten, no temen. Por eso, mientras que para un humano fallecido la transición puede incluir confusión, revisión de vida o necesidad de adaptación,
Los animales pasan de un plano a otro con una suavidad casi perfecta, y desde allí pueden elegir permanecer junto a quienes aman sin experimentar sufrimiento o apego doloroso. Es como si existieran dos movimientos simultáneos. El animal asciende y se expande, mientras tú atraviesas un vacío que parece no tener fondo. Tú lloras su ausencia, y él, desde un plano donde la conciencia es más amplia, intenta amortiguar tu caída con una presencia que quizá aún no sabes interpretar. La mayoría de las personas no hablan de esto, por vergüenza, por miedo a no ser tomadas en serio, pero millones de dueños de animales han vivido momentos inexplicables tras la pérdida. Escuchar pasos en el pasillo donde siempre dormía su perro, sentir el roce suave de algo que se acomoda en la cama, ver una sombra conocida moviéndose rápidamente al borde de la visión. A veces, incluso otros animales de la casa reaccionan, miran un punto vacío, mueven la cola, emiten sonidos suaves, como si supieran algo que los humanos no pueden ver. Kayce decía que estas percepciones no son imaginación, sino encuentros entre frecuencias, que el amor crea un puente entre planos, y que los animales, libres de ego y de miedo, pueden usar ese puente con facilidad. Lo más sorprendente, sin embargo, no era la afirmación de que los animales permanecen cerca por un tiempo, sino otra completamente inesperada, que muchos eligen continuar acompañando a sus humanos como una forma de guía emocional. No como fantasmas atrapados, sino como presencias luminosas que se mueven entre lo sutil y lo visible. Son lo que él llamaba compañeros espirituales. Esto significa que todo ese amor que sentiste, la serenidad que te daban, la seguridad, la compañía constante, no desaparece cuando su cuerpo muere. Continúa operando desde otro plano, pero con la misma intención: acompañarte, sostenerte, suavizar tus dolores, recordarte que sigues siendo alguien digno de amor. A veces esa presencia se manifiesta cuando más la necesitas, en un momento de angustia inexplicable, de tristeza profunda, de soledad pesada. Algo te envuelve por dentro, un calor repentino, una calma que no tiene motivo, una certeza inesperada de que vas a estar bien. Muchas personas describen esta sensación como si sus animales aún estuvieran ahí, apoyando la cabeza sobre sus piernas o acostándose a su lado. Según Kayce, eso no es metáfora. Es real, porque para ellos, la muerte no rompe la conexión, solo la transforma. Y si los humanos pudieran aprender a sentir más allá de lo físico, descubrirían que el amor que compartieron con sus animales continúa vivo, activo, presente. Ahora quizá entiendas por qué tantos dueños dicen que el duelo por un animal duele más que el duelo por un humano. No porque ames más a un perro o a un gato que a las personas, sino porque ese amor fue puro. No estaba condicionado por expectativas, culpa, resentimientos o reproches. Era un intercambio directo de presencia, de alma a alma. Y cuando ese tipo de vínculo se rompe físicamente, lo que queda es un eco tan fuerte que resuena en todo el cuerpo. Pero lo que Kayce proponía era algo aún más sanador. Ese vínculo no se rompió, solo cambió de idioma. Y ahora, desde un plano sutil, tu compañero sigue aprendiendo de ti y tú sigues aprendiendo de él, aunque aún no lo comprendas del todo. Hay algo más que Edgar Cayce describía, algo que muchas personas sienten pero pocas se atreven a creer: la manera en que los animales fallecidos se comunican. No hablo de mensajes literales ni de apariciones dramáticas, sino de una forma más fina, casi silenciosa, hecha de símbolos, emociones y sincronías que parecen imposibles de ignorar. Según Kayce, cuando un animal cruza al plano astral, conserva una sensibilidad extraordinaria para percibir a su humano, sus emociones, sus ciclos, sus pensamientos más profundos. Y desde ese plano, intenta establecer contacto usando aquello que tú puedes reconocer. Por eso tanta gente experimenta señales que parecen demasiado específicas para ser casualidad. Una canción que aparece justo cuando piensas en él. Un objeto que cae sin explicación desde un estante donde nada se movía. Un movimiento rápido en el borde del ojo.
una sombra pequeña que pasa por el pasillo donde siempre jugaba, o ese sueño tan vívido, tan lleno de detalles imposibles, que te despiertas con lágrimas en los ojos porque lo sentiste real. Para Kaise, esa sensación de realidad no es una ilusión, es la consecuencia de un encuentro entre dos conciencias que ya no están limitadas por la física del mundo material. Cuando dormimos, nuestra actividad cerebral cambia. Cuando soñamos, la mente se desprende un poco de la rigidez del cuerpo. Y según Kaise, es en ese estado donde la vibración humana se acerca más a la vibración astral. Por eso los animales eligen muchas veces el sueño para visitarnos, no porque no puedan hacerlo de otra manera, sino porque en el sueño tú eres más receptivo, más abierto, menos bloqueado por el dolor o la racionalidad. Y entonces ocurre ese milagro silencioso. Lo ves corriendo hacia ti con el mismo movimiento que recuerdas. Escuchas el sonido específico de sus pasos. Sientes la suavidad de su pelaje. Te mira con esos ojos que parecían entender todo, incluso lo que nunca dijiste en voz alta. No hay angustia, no hay enfermedad, no hay cansancio. Solo hay alegría pura, vitalidad, luz. A veces incluso se comporta como si quisiera mostrarte que está bien, que está entero, que la muerte no lo dañó. Y al despertar, una parte de ti se niega a aceptarlo como un simple sueño, porque no fue un sueño, fue un encuentro. Kaise afirmaba que estos encuentros sirven a dos propósitos: ayudar al animal a estabilizar su nueva vibración y ayudarte a ti a sanar. Cada vez que te visita en sueño, esa conciencia se fortalece, se organiza, se individualiza aún más dentro del plano astral. Y al mismo tiempo, tú recibes una dosis de paz que ninguna palabra humana puede darte. Porque en ese momento, aunque dure unos pocos segundos, sientes que nada se perdió, que la conexión sigue viva, pero no solo se comunican en sueños. Hay otra forma más sutil y más profunda: la intuición. Esa sensación repentina de que algo está contigo, el impulso inexplicable de mirar a un rincón de la casa, el pensamiento espontáneo: si él estuviera aquí, haría esto. Y justo en ese momento, sin saber por qué, sientes una pequeña oleada de amor, como si algo dentro de ti se encendiera por un instante. Eso, decía Kaise, es comunicación. Comunicación emocional. Comunicación de frecuencia. La conexión entre tú y tu animal es como un hilo luminoso. No importa la distancia ni la diferencia de planos. Ese hilo sigue vibrando. Y cuando tu emoción cambia, cuando estás triste, débil, ansioso, ese hilo vibra de un modo que el animal puede percibir, incluso desde el otro lado. Y entonces se acerca, no con cuerpo, sino con conciencia. No con ladridos o maullidos, sino con energía. Es una presencia que no se ve, pero se siente. Una forma de compañía que te rodea sin necesidad de tocarte físicamente. Lo fascinante es que los animales no sienten miedo en el plano astral. No cargan con culpas, no sufren angustias, no arrastran conflictos. Todo eso pertenece a la mente humana. En su estado expandido, lo único que sienten hacia ti es gratitud y amor. Y ese amor, en un plano donde la conciencia no tiene límites físicos, se convierte en un tipo de guía. Una guía suave, no invasiva. Una guía hecha de pequeñas sensaciones. Toma este camino. No te asustes. Estoy contigo. Muchos dueños describen momentos en que sienten una calma repentina justo antes de tomar una decisión importante, o un impulso de salir a caminar como lo hacían juntos, o un pensamiento que aparece sin haberlo buscado. No debes rendirte todavía. Eso, decía Kaise, es la influencia de un animal que sigue actuando como un compañero emocional, pero desde un plano más alto. Con el tiempo, esa conexión se vuelve más madura, más ligera pero también más estable. Ya no duele tanto, ya no te aplasta. Empieza a convertirse en una fuerza interna que te acompaña, que te sostiene. Y entonces ocurre algo que muy pocas personas entienden, pero que Kaise explicaba con claridad.
el animal comienza a decidir qué hará después. Porque incluso en el plano astral hay caminos, opciones, rutas de crecimiento. Algunos animales deciden quedarse como guías por largos periodos. Otros eligen reintegrarse al grupo de conciencia para expandirse. Y otros, y aquí está una revelación que puede cambiar todo lo que creías, deciden volver. Sí, volver. Kayse decía que algunos animales, especialmente aquellos con vínculos muy profundos con humanos, pueden reencarnar. Y no en cualquier lugar. Reencarnan cerca de la persona que amaron, a veces en el mismo hogar, a veces en hogares que esa persona visitará, a veces guiando al humano hasta el lugar donde su nuevo cuerpo espera ser encontrado. Eso explicaría por qué, al conocer a un nuevo animal, algunas personas sienten una conexión instantánea, como si lo hubieran amado toda la vida, como si algo en sus ojos dijera, «Te conozco». Como si el alma que un día lamió tu mano ahora habitara un cuerpo nuevo, más joven, más fuerte, listo para empezar otra etapa contigo. Según Kayse, esto no es coincidencia, es continuidad, es evolución, es amor transformado en movimiento. Y si alguna vez has sentido eso, si alguna vez miraste a un animal por primera vez y sentiste que algo dentro de ti se despertó, como si reconocieras algo muy antiguo, quizá no estabas imaginando nada. Quizá estabas reconociendo un alma que te amó antes, pero hay algo más profundo, algo que no solo cambia tu manera de vivir el duelo, sino también tu manera de comprender la vida misma. Edgar Cayce decía que los vínculos que formamos con los animales no son casualidades biológicas ni coincidencias emocionales, son pactos de crecimiento mutuo. Acuerdos invisibles entre conciencias que se encuentran para aprender algo que no podrían aprender solas. Si lo piensas bien, tiene sentido. ¿Qué te enseñó ese animal que marcó tu vida? Te enseñó paciencia cuando mordía todo durante sus primeros meses. Te enseñó responsabilidad cuando esperaba que volvieras del trabajo. Te enseñó ternura cuando se acurrucaba junto a ti sin pedir nada a cambio. Te enseñó a confiar de nuevo, incluso cuando la vida te había golpeado fuerte. Te enseñó a amar sin miedo, incluso cuando a las personas les costaba hacerlo. Los animales nos muestran cómo amar sin condiciones, sin culpas, sin expectativas. Esa es la espiritualidad más pura. Una espiritualidad que no necesita templos ni palabras. Una espiritualidad que se expresa en miradas, en gestos, en respiraciones compartidas. Y cuando parten, ese aprendizaje no termina. Continúa, aunque duela, en una dimensión donde el amor ya no depende del cuerpo. Cayce explicaba que el plano astral no es un cielo como lo describen los libros sagrados, sino una capa de la realidad, donde la conciencia puede expandirse sin las limitaciones del cuerpo físico. Allí, los animales conservan lo esencial, su identidad emocional, su amor, su vínculo contigo. No recuerdan el dolor, no arrastran enfermedad, no sienten miedo, permanecen en un estado de armonía que les permite acompañarte sin sufrimiento. Y desde ese lugar, según Cayce, ellos observan tu proceso de duelo con una sensibilidad que no podemos imaginar. Te ven llorar y se acercan, no con patas ni con ronroneos, sino con una vibración de ternura que intenta envolverte. Te ven hundirte en la culpa y tratan de hacerte sentir que no hiciste nada mal, que hiciste lo que pudiste, que fuiste su hogar, que fuiste su mundo. Te ven perderte en la tristeza y te envían pequeñas señales, intentando recordarte que su amor no se fue, que su presencia sigue ahí. A veces es una sincronía perfecta. Abres el teléfono y aparece una foto de él que no recordabas haber tomado, o un recuerdo en redes justo en el día en que más lo extrañabas, o un animal desconocido que se acerca a ti sin motivo, como si reconociera algo en ti. A veces es una mariposa que se posa en tu hombro, un pájaro que canta en la ventana donde él solía mirar, un rayo de sol que entra exactamente en el lugar donde siempre dormía. Son pequeños mensajes, pequeñas formas de decirte, no te he dejado.
Pero también hay un momento clave que Kaise describía con detalle. El instante en el que tú comienzas a sanar. No es una fecha exacta, no es un día mágico, es un lento despertar. Un día te levantas y, por primera vez en mucho tiempo, la casa no se siente tan vacía. Por primera vez, el silencio no duele tanto. Por primera vez, puedes recordar sin romperte en pedazos. Cuando eso ocurre, cuando tu corazón deja de estar cubierto de esa neblina espesa del duelo, la conexión cambia. No se debilita, se vuelve más clara, más equilibrada, menos dependiente del dolor y más sostenida en el amor. Y entonces el animal puede elevarse más, puede expandirse más, puede explorar más, no porque se aleje de ti, sino porque ahora ya no necesita quedarse tan cerca para ayudarte. Es en este punto cuando muchos animales, según Kaise, toman decisiones importantes sobre su siguiente paso. Algunos eligen permanecer como guías. Son los que sientes en momentos de intuición, cuando una sensación repentina de calma aparece sin explicación. Otros deciden integrarse nuevamente al grupo de conciencia de su especie para continuar su evolución espiritual. Y otros, los que sintieron un vínculo extraordinariamente fuerte contigo, comienzan a preparar un camino para regresar. No siempre vuelven de inmediato. No siempre vuelven bajo la misma forma. A veces pasan años, a veces meses, a veces días. Pero cuando regresan, lo hacen movidos por una fuerza que Kaise consideraba la energía más poderosa del universo: el amor. Ese amor es el que hace que un animal te encuentre en medio de una multitud. Ese amor es el que hace que un cachorro te mire por primera vez como si te conociera desde siempre. Ese amor es el que hace que un gato callejero se acerque a ti de una forma que no hace con nadie más. Ese amor es el que crea esa sensación inexplicable de reconocimiento cuando sostienes un animal en tus brazos por primera vez. Y aunque muchas personas no creen en la reencarnación, el alma sí la reconoce, la siente, la entiende sin necesidad de explicaciones. Pero hay algo más, algo que Kaise repetía una y otra vez. Los animales no vuelven solo por ellos, vuelven por ti, porque, desde su perspectiva, su aprendizaje contigo no ha terminado, y el tuyo con ellos tampoco, porque hay amores que atraviesan vidas, amores que no caben en una sola existencia, amores que se buscan, se encuentran y se reconocen una y otra vez, sin importar el cuerpo, el tiempo o la dimensión. Quizá por eso, cuando piensas en ese animal que perdiste, no sientes solo tristeza, sientes una especie de nostalgia luminosa, como si una parte de ti supiera que esa historia no terminó, como si algo dentro de tu alma murmurara suavemente: esto no es un adiós, porque según las revelaciones de Kaise, nunca lo fue. Tu animal no desapareció, no se disolvió, no se apagó. Sigue existiendo, sigue sintiendo, sigue amando, sigue aprendiendo contigo, incluso ahora. Su conciencia sigue moviéndose en un plano donde la muerte no tiene poder, donde el amor no se rompe, donde los vínculos continúan vibrando eternamente. Y un día, quizá en un sueño, quizá en una señal, quizá en un nuevo encuentro que te sorprenda, comprenderás que el amor que compartiste no se acabó, se transformó y sigue vivo, aquí y ahora, acompañándote desde un lugar que no puedes ver, pero que puedes sentir con absoluta claridad cuando te permites escuchar con el alma.